Buenas tardes, ¿cómo están? A ver, compartir pantalla. Bueno, ¿alguno puede activar su micrófono y decirme si es que están viendo bien la pantalla? Sí, profe, Sí, sí se profe, ve sí se bien. ve. Bueno. Vamos a ver si logramos que esto ande. Bueno. Esa sería la... Bueno, como siguiendo con los seminarios, que lo que buscan es mostrarles, hacerlos participar o hacerlos conocer de alguna manera procesos de investigación que llevamos adelante los distintos profesionales o investigadores afines a la biología. Yo les voy a mostrar una partecita de un trabajo de investigación para que conozcan una forma diferente de clasificar las plantas a las formas que ustedes ya van a ir conociendo a lo largo de la carrera, y probablemente este abordaje lo puedan em, quizás se los den en las materias de ecología o alguna de las más superiores. Tengo que correr la barra esta porque no veo bien. A ver si así. Primero, ustedes saben, porque ya han cursado una materia previa, cómo se clasifican las plantas y en general los organismos, ¿no? Una cosa que hay que tener en cuenta es que hay muchos modos diferentes de clasificar las plantas. Depende mucho del criterio, de los usos, del interés o de la necesidad de quien aborde la clasificación de estas plantas. Hay plantas, hay formas que nosotros las conocemos porque las vivimos, las clasificamos cotidianamente, como por ejemplo clasificar las plantas por su utilidad, como plantas comestibles, medicinales, ornamentales, etc. Por el hábito de crecimiento, hierbas, arbustos, árboles, todos conocemos este tipo de clasificación, ¿verdad? El ambiente en que viven, plantas terrestres, plantas acuáticas, epífitas. Ustedes hace poco estuvieron contestando algunas preguntas sobre las plantas epífitas. Por sus características morfológicas, hierbas, arbustos, árboles. Y por sus relaciones evolutivas, o sea, la genealogía de dónde vienen las plantas, cómo llegaron hasta dónde están, cómo ha sido su evolución. Vamos a ver si esto quiere pasar, porque no estoy viendo que pase. Ah, se me pasó 2. Bueno. Los nombres de las plantas, la clasificación de plantas, puede, la que usamos normalmente en botánica y en las materias superiores de botánica, tenemos una forma de clasificar taxonómica, que ahora les voy a explicar cuál es, pero eso no escapa a reconocer que cada una de las plantas que andan por el campo, en distintos lugares, o también las plantas comestibles, las más conocidas, las silvestres, todas las plantas tienen nombres vulgares, llamamos, o nombres comunes. Los nombres comunes son aquellos nombres con los que se denominan las plantas normalmente por una comunidad, una etnia, una sociedad en un sitio dado. Por ejemplo, yo acá les puse un ejemplo, ¿no? Las tolas. Yo trabajo en la Puna, ahí hay una imagen en el fondo de lo que es un tolar, una zona en donde lo que más abunda son precisamente las tolas. Las tolas son genéricamente todas estas arbustivas que ustedes están viendo, no sé si ven mi cursor por atrás, de baja estatura, leñosas, ¿sí? Achaparradas,
que habitan o las encontramos en la estepa puneña. El nombre común que le asigna las comunidades que viven en la puna, en general son genéricamente tolas, y son todas estas arbustivas. Si nosotros vamos a ver cómo las clasifican los botánicos, estas tolas, vamos a encontrar pero realmente muchas diferencias, aunque desde el punto de vista del utilitario, estas tolas son aquellas que en las comunidades se las percibe como proveedores de leña o proveedoras de material parallista, para coquear, o también para algunas pueden oficiar de forrajeras para las llamas que conforman el ganado de las comunidades de la puna. Entonces, cuesta un poco que esto pase. Vamos a ver la nomenclatura binomial que utilizamos en botánica, que se compone de dos palabras, puede haber más, pero mínimamente dos. La primera es el género, el epíteto genérico, y la segunda es un adjetivo que la identifica como más específicamente, ¿no? Es el que identifica la especie. Por ejemplo, estas tolas que acabamos de ver, se llama una de ellas, que es la tola, que realmente, si se fijan, los habitantes de la puna también las van a ir diferenciando por dónde viven, o por si producen, son buenas para alguna producción de yista, por ejemplo, etcétera, ¿no? Las tolas se van a llamar, para los botánicos, una de ellas Baccharis boliviensis, otra de ellas Fabiana densa, otra de ellas Parastrefia lepidophylla. Estas son formas de clasificación binomial, propia de la botánica. Entonces, una cosa que les subrayo acá es que cuando ponemos estos nombres, que son este binomio de género y especie, debemos distinguirlas del resto del castellano normal que utilizamos en un texto, colocándola en cursiva o subrayadas, esas palabras. Eso de ahora en adelante ténganlo en cuenta. La primera va con mayúscula y la segunda va con minúscula. O sea, el género va con mayúscula y la especie dentro de ese género. Hay muchos baccharis, algunos de ellos son bolivienses y otros son otras especies dentro del gran grupo de los baccharis. Acá les pongo una clasificación interesante que la usamos mucho en ecología, que es la clasificación de Raunquier, fíjense, muy antigua, en realidad, 1934, la última, que clasifica a las plantas por la posición relativa que estas plantas, en que estas plantas colocan sus yemas de renuevo. Ustedes ya han visto cuando estudiamos vástago lo que son las yemas apicales y las yemas axilares, el hecho de que las yemas a veces son peruladas, a veces son desnudas, ya saben clasificarlas cuando son simples o múltiples. Y ahora fíjense que se pueden clasificar las plantas según la posición en la que se colocan estas yemas de renuevo. Las plantas fanerófitas para esta clasificación son aquellas cuyas yemas van a estar expuestas, elevadas con respecto a la superficie del suelo. Dentro de este gran grupo hay una subclasificación. Yo les he puesto algunos títulos grandes para que no se complejice tanto la diapositiva. Por ejemplo, las caméfitas son plantas que tienen sus yemas de renuevo cercana a la superficie del suelo, por encima, pero cercana a la superficie del suelo. Hay plantas en cojín dentro de ese grupo de las caméfitas. Fíjense, ustedes conocen, muchos de ustedes, a la yareta, a las llamadas yaretas. La yareta es un nombre general, común, vulgar, que también con el que también se denominan una cantidad de plantas en cojín que son de diferentes especies.
Bueno, y acá un último ejemplo, las terófitas son las plantas de verano, las que se propagan por semillas, o sea, no dejan la yema de renuevo resguardada bajo tierra o resguardada por pérulas, sino que directamente muere la planta y deja semillas para la renovación al siguiente ciclo favorable a partir de una semilla. Bueno, dicho todo eso, esas formas de clasificación, vamos a ver los tipos funcionales de plantas, que es una forma relativamente nueva en el tiempo, tiene unas cuantas décadas. Estos tipos de funcionales de plantas es una forma de clasificar las plantas también como las anteriores por algún tipo de criterio que utilizamos para muchos ecólogos y ecólogas para estudiar la funcionalidad de las comunidades de plantas de los ecosistemas. Entonces, los tipos funcionales de plantas se pueden definir como conjuntos de plantas que presentan similar respuesta a condiciones ambientales dadas y tienen similares efectos en los procesos ecosistémicos. ¿Esto qué quiere decir? Que ante una condición ambiental dada como por ejemplo lluvia permanente, muchas plantas van a recurrir a formas de evacuación del agua de sus hojas para evitar la pudrición, por ejemplo. Entonces, son de distintas especies, tienen distinto porte, algunas son altas, otras no tan altas, pero todas tienen alguna forma de reaccionar o de adaptarse a procesos ecosistemas dominantes. Estos rasgos especiales que se las puede observar en plantas de muy distintas familias, de muy distinta filogenia, etc., se llaman rasgos funcionales. Entonces, por ejemplo, vamos a ver acá, se habla de filtros del ecosistema. Si hay determinados factores que son realmente los más fuertemente condicionantes en un ecosistema, por ejemplo, acabamos de ver la puna, una comunidad de plantas, un tolar en la puna. El filtro principal que puede llegar a tener esa comunidad de plantas probablemente sea la sequía recurrente, el estrés hídrico, la escasez de agua, ¿sí? Puede ser la amplitud térmica extrema, diaria e interestacional, o sea, una amplitud anual extrema. También puede ser, como en el caso que yo he tomado, perturbaciones o condicionantes del sistema que tienen que ver con el clima, pero también con el uso que le da el hombre. Entonces, un filtro puede ser la sequía recurrente o el estrés hídrico y también la perturbación ocasionada por el pastoreo permanente durante 5.000 años, 8.000 años, etc. Otra cosa interesante para comentarles, sin hacer muy complejo esta conceptualización, es que las plantitas, esos rasgos funcionales, adaptativos, de distintas plantas, de distintos géneros, de distintas familias, que se acomodan todas para tener determinados rasgos que les permitan hacer frente a esas condiciones particulares, se llaman, como dije, rasgos funcionales. Esos rasgos funcionales se ha observado una alta correspondencia entre rasgos duros y rasgos blandos. ¿Y qué son los rasgos duros? Aquellos rasgos que se pueden medir y cuantificar firmemente mediante análisis físicos, químicos, en laboratorios con algún nivel de complejidad. Ahora, también se ha visto que esos rasgos duros, que son los determinantes, son se relacionan perfectamente con los rasgos blandos, que son tipos de rasgos que son de fácil medición a campo, por ejemplo, o que es de fácil observación. Un ejemplo es la dureza de las hojas, llamamos la esclerofilia, es la palabra que nosotros utilizamos que tiene que ver con esclerosis. Hay algún tipo de aparatitos o de pruebas de laboratorio que pueden medir
con exactitud la dureza de una hoja mediante una tracción dada, en qué momento la hoja, por ejemplo, se rompe. Pero en el campo, la técnica para medir dureza de las hojas es, por ejemplo, plegar la hoja, y si la hoja se pliega, se deja plegar, es una hoja bastante flexible. Si una hoja al plegarla se quiebra, es más dura. Si tengo que ejercer una determinada fuerza para quebrarla, es más dura todavía. Entonces hay como algunas tablas que nos permiten dar un rango de 3, 4 niveles de dureza para poder especificar de cada plantita cuál es la dureza de su hoja para poder caracterizarla funcionalmente. Vamos a encontrar especies en un ambiente riguroso como el de la puna que tienen hojas duras y que son especies de muy diferentes géneros y familias, como les decía. Nosotros entonces en el proceso de investigación nos hicimos las preguntas acerca de los procesos de desertización, de degradación ambiental en relación con el sobrepastoreo o el pastoreo. La pregunta era, ¿cómo están los pastizales naturales en función del estrés hídrico y el disturbio ocasionado por el pastoreo? Bueno, el lugar de ubicación es en Jujuy, casi muy vecina la localidad a la provincia de Salta, por el departamento de Santa Victoria Oeste de Salta, y el departamento de Yavi en Jujuy, al norte. Fíjense acá, tienen algunas indicaciones de cómo es el relieve, cómo es el espacio. Fíjense a la derecha está la cordillera oriental, que es el límite entre las provincias de Jujuy al oeste y de Salta al este, el río Yavi, y por acá está el límite con Bolivia. De acá para el norte, esto ya es Bolivia. Aquí tienen un ejemplo de unas fotos para que vean cómo es la comunidad de Suripugio, donde estábamos trabajando, una comunidad pequeña, criadora de llamas y ovejas principalmente. Estas son los corrales y las casas. Ese es el aspecto de la comunidad mirado de un poco de lejos, y fíjense el paisaje, que es la estepa puneña. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hicimos? Primero, hicimos muchas cosas, pero primero miramos los mapas, las imágenes satelitales, georreferenciamos los puestos. Georreferenciar, no sé si todos saben lo que es, pero se utiliza un geolocalizador como el del GPS del celular, pero bueno, es otro tipo de aparatito que incluso es previo a la llegada de los celulares con GPS, y que localizamos los puestos de pastoreo, las aguadas donde van a beber agua los animales, y calles, caminos, casas en general. Otra cosa que hicimos fue recolectar y determinar taxonómicamente, ahí sí, con esa clasificación binomial, que es la clasificación botánica de las plantas con su género y su especie, que es la manera en que los botánicos nos entendemos en todas partes del mundo. Todos entendemos esa clasificación, en dónde está localizada la planta, y si utilizamos nombres vulgares vamos a encontrar muchísimas diferencias, ¿no? Hay muchas plantas, las plantas que nosotros conocemos, por ejemplo el molle, que nosotros le llamamos molle, en Córdoba le dicen aguaribay, y en Catamarca no me acuerdo cómo, pero tiene otro nombre que nada que ver. Entonces sabemos que Scinus molle, que es el género y la especie, es el molle que nosotros conocemos como molle, que los cordobeses conocen como aguaribay. Entonces es muy importante esta clasificación binomial. Hicimos la primera determinación taxonómica de las plantas en todo el territorio de pastoreo, y luego hicimos una clasificación de rasgos funcionales, que son los rasgos que principalmente se expresan
cuando hay estrés hídrico o hay disturbio producido por el pastoreo, para construir agrupamientos de plantas que tuvieran alguna particularidad semejantes entre sí por estos tipos de rasgos funcionales. Hicimos muestreos en sitios con mayor o menor presión de pastoreo, procesamos los datos y luego presentamos la información. Fíjense, hay manuales, hay botánicos de y ecólogos de todas partes del mundo que se han reunido en talleres y han consensuado una suerte de manuales en donde se puede como estipular listas de rasgos funcionales para distintos tipos de condicionantes. Entonces, lo que nosotros hicimos fue tomar de esas listas aquellos rasgos que eran específicamente postulados por estos talleres de botánicos y ecólogos como rasgos que distinguen a las plantas sometidas a estrés hídrico o a pastoreo. Y utilizamos algunas características de la bioforma, o sea, dicotiledonias herbáceas, gramíneas y graminoides, arbustivas y cactáceas. Ciclos de vida, ustedes conocen que hay plantas anuales y plantas perennes. Las anuales son las que todos los años mueren dejando sus semillas, y las perennes son las plantas plurianuales o que permanecen en el sistema. Formas de crecimiento, ya les conté, la clasificación de Raunquier, fanerófitas, aquellas que dejan su yema de renuevo bastante por encima de la superficie del suelo, caméfitas, las que dejan la yema de renuevo sobre el suelo, geófitas por debajo del suelo y así. Luego formas de vida, o sea, cómo se expresan su vástago, por ejemplo, hojas y tallos, basales cortas. Ustedes saben, ya vieron con el profe Carlitos lo que es un braquiblasto, vieron también a las lechugas, a un montón de plantas arrocetadas, que son las basales cortas, imagínense la lechuga. Erectas foliosas, aquellas plantitas que sí se elevan y que tienen un tallo principal y tienen ramas, pero son erectas, bien paraditas. Pulvinadas, como más acortadas, matas, arbustos, etcétera, etcétera. Arbustos áfilos son plantas arbustivas, como la que tenemos acá a la derecha, que no tienen hojas. Eso que ven ahí no son hojas, sino tallitos, y hojas no hay. O sea que la función de fotosíntesis en este caso la está cumpliendo los tallitos. Bueno, y suculentas cortas las cactáceas, ¿no? La altura de la planta se mide. Clonalismos, plantas que tienen capacidad para multiplicarse por algún medio que no sea sexual, y plantas que tienen principalmente su reproducción es principalmente sexual. Bueno, plantas con espinas, características de las plantas que están sometidas a estrés hídrico y o a pastoreo. Pubescencia, esto quiere decir plantas que tienen pelitos para protegerse de la evapotranspiración excesiva, de la pérdida de agua, o glabras, esta palabrita quiere decir sin pelitos. Y después rasgo de las hojas. Plantas áfilas, o sea, sin hojas, o plantas foliosas, plantas que tienen hojas perennes, o sea, plantas que tienen hojas que no se caen durante la estación desfavorable, o plantas que tienen hojas caducas que sí se caen en la estación desfavorable. Y luego la esclerofilia, que es lo que yo les comentaba, en la dureza de las hojas. Vamos a ver, porque me cuesta que pase. Ahí está. Bueno, nosotros hicimos, como les dije, la recolección y la determinación taxonómica con este sistema binomial de clasificación, y luego a todas las plantitas hicimos una gran tabla en donde fuimos poniendo la plantita tal, pongamos esta que está acá, que es un plantago. Esta plantita, entonces, es áfila, ¿tiene hojas o no las tiene? Si las tiene, entonces marcábamos un 1 para sí y un 0 para no. Era bien binario el asunto, ¿tiene o no tiene?
¿Tiene pelitos? Tiene. Bueno, entonces ese valía 1. Y así se va construyendo la tabla con presencia y ausencia de cada una de las características. Esta plantita de abajo es foliosa, erecta y tiene muchas espinas. Esta es arrocetada, como la lechuga, basal corta, y así, ¿no? Una vez que medimos todas las plantas, esta que está a la izquierda es una planta, como les dije, un arbusto áfilo. Esta es una de las tolas, es una fanerófita, es una planta que tiene las yemas de renuevo en altura. Esta es una planta en cojín, o sea, bien pegadita al suelo. Miramos muchas cosas, fíjense, esta es una plantita que tiene una raíz tuberosa. Esta también es una portulaca que tiene una raíz tuberosa. Es muy común en las plantas del desierto encontrar raíces tuberosas con abundante agua, que le permite a la planta, durante la etapa desfavorable, que es larga y muy dura en la puna, todo lo folioso, lo verde se muere, pero estas estructuras mantienen agua, nutrientes suficientes para el rebrote en la primavera. Esta es una tola también cuya propagación es principalmente por semillas, ¿sí? Entonces se ven los hijuelos al lado de la planta madre. Y fíjense, esta es otra tola cuya propagación es por raíces gemíperas o algún tipo de estolones subsuperficiales. Aquí tenemos otra tola, fabiana, que tiene esta característica de raíces sumamente profundas, para buscar explorar el suelo y conseguir absorber agua desde capas bastante más profundas que conservan algo de agua. Una vez que ha pegado una lluvia, se evapora la superficie del suelo y por debajo queda algo de agua. Esa es una estrategia muy propia de las plantas del desierto también. Dos estrategias pueden tener. Una, generar raíces bien superficiales para captar esas lluvias muy esporádicas y muy poco importantes, que prácticamente mojan la superficie del suelo y para abajo no infiltra nada. Y tienen también, a su vez, una raíz bien profunda que le permite captar el agua que queda de esas lluvias sí, más importantes, más intensas y más largas, que van haciendo infiltrar el agua, y el agua que se va evaporando posteriormente, algo va quedando en las capas más inferiores del suelo. Entonces hay una estrategia doble: captar el agua superficial de esas lluvias bien esporádicas y captar el agua de profundidad. Bueno, acá tienen más ejemplos de poderosas raíces, muy profundas, plantitas que se las ve mínimas en superficie y que tienen una raíz muy, muy profunda y engrosada, reservante. Acá hay más ejemplos. Estas plantitas son anuales, entonces estas directamente no se esmeran en generar raíces tuberosas, ni ninguna estrategia de permanencia en el suelo, sino que su estrategia de permanencia es la semilla. Generan semillas en cantidades enormes, cosa de que si algunas no pueden prosperar, otras van a prosperar. Estas son plantitas anuales. Y aquí tienen estas plantitas que son engrosadas, carecen de hojas, el tallo es muy engrosado y reservante, sobre todo de agua, y es el que se encarga de la fotosíntesis. Y las hojas se han convertido en espinas para proteger a la planta de la evapotranspiración, pero también de los predadores. Estas son fotos de cuando se hacen los muestreos de vegetación, para que vean cómo es que lo hacemos, es un trabajo bastante arduo de campo. Transectas se llaman estas, que son líneas que se colocan sobre la superficie del suelo y se va muestreando toda la vegetación. Bueno, hay distintas técnicas para ir viendo qué tipos de plantas hay en este espacio. Estos son algunos de los resultados. Esto es como, puede ser un poco por ahí difícil de interpretar para ustedes, pero se los coloqué
para que ustedes vean cómo se presentan los resultados, ¿no? El porcentaje de plantas perennes, o sea, las que permanecen en el sistema, cuáles son dicotiledóneas herbáceas, gramíneas y graminoides, arbustivas y cactáceas. Aquí está el porcentaje, la cantidad de plantitas en relativa al total que tienen yemas de renuevo elevadas, y fíjense, las que tienen las yemas de renuevo bastante cercanas al suelo son mayoría, y anuales, ¿no? Eso también habla del sistema. Y luego las formas de expresión de estas plantitas, basales cortas, como la que vimos hace un ratito, erectas, foliosas, matas, arbustos, etc., ¿no? La proporción relativa que muestra ese ecosistema o esa comunidad de plantas. Bueno, después se hace un tratamiento estadístico, que es este que están viendo acá, que nos permitió distinguir 8 tipos funcionales de plantas en Suripugio. Aquí ven que hay una gran mayoría de un tipo funcional 8, que ahora les voy a contar cuál es, una segunda cantidad una codominancia del tipo funcional 7, y los otros tipos funcionales están más o menos, son más o menos escasos y más o menos equivalentes en su frecuencia. Bueno, fíjense, acá los tipos funcionales más evidentes, más importantes por la cantidad de especies que tiene y su presencia en territorio, son las dicotiledóneas herbáceas, ¿sí?, que tienen sus yemas de renuevo cerca de la superficie del suelo, o muchas de ellas son terófitas, es decir, plantas que se propagan por semilla. El segundo grupo importante, con muchas especies, es el de las gramíneas y graminoides. Cuando decimos graminoides, son plantas que son semejantes a gramíneas, pero que no son poáceas o de la familia de la misma familia de las gramíneas, sino que son de otras familias, pero su aspecto es muy parecido a un pasto, que son las gramíneas. Y así hay una cantidad de otras arbustivas, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense, les muestro un par de últimas diapos. Este es la interpretación de la imagen satelital con las unidades de las comunidades. Esto amarillo es todo tolar, y esto verde es una comunidad más de pastizal, que la gente en el lugar le llama ciénego, ¿no? Son lugares con bastante agua, o vegas, bofedal. Ahí tienen una imagen de lo que es los tolares, como ya les comenté, y una imagen de cómo son los ciénegos, que tienen mucho más agua, más disponibilidad de agua. Y fíjense acá, la proporción relativa a los estudios ecológicos que hacemos, la proporción relativa de los tipos funcionales, en donde vemos las dicotiledóneas herbáceas, que pueden propagarse por semillas, pero son la mayoría, también arrocetadas, de escaso porte, son cortitas, muchas de ellas tienen sus órganos de reserva bajo tierra, son mayoría tanto en ciénego como en tolar. Son la mayoría. El verde clarito son las especies gramíneas, el tipo funcional de plantas gramíneas y graminoides, ¿sí?, que son todos los pastitos o las que son semejantes a pastitos. Y el resto de las plantitas están distribuidas más o menos, más o menos equitativamente entre sí en tolar, y no tanto en el ciénego. Fíjense, en el ciénego casi hay dicotiledóneas herbáceas y gramíneas y graminoides, o sea, pastos, es un pastizal realmente el ciénego. Y el tolar tiene todas estas dicotiledóneas y gramíneas, pero también tiene arbustivas, cactáceas, una cantidad de otras tipos funcionales de plantas. Fíjense acá, nosotros queríamos saber qué pasaba cerca y lejos del puesto, entonces hicimos pruebas estadísticas y nos daba, por ejemplo,
que la cobertura total de plantas cerca del puesto o lejos del puesto, en el caso del ciénago era igual la cobertura. O sea, la presión de pastoreo no estaba influyendo en la cobertura de plantas. Mientras que en tolar había más cobertura cerca del puesto, y eso es contradictorio con lo que uno se imagina, que cerca del puesto va a haber medio pelado. Y esto tiene que ver con que cerca del puesto, en realidad, hay mucha el guano, o sea, la bosta de las cabras, ovejas, las heces de todos estos animales, el orín, tiene muchísimo nitrógeno, es como un fertilizante importantísimo. Entonces, en muchos, en los muestreos que caen medio cerca del corral, hay un efecto de fertilización que puede estar aportando a que haya mayor cantidad de plantas en general cerca del tolar. Cuando nos fijamos en la cobertura de dicotiledóneas herbáceas, gramíneas, algunas de las arbustivas, clonales o no clonales, vemos que no hay diferencias entre cerca y lejos del corral, con lo cual no estarían siendo tan afectadas por el pastoreo. Cuando vemos, por ejemplo, las que tienen espinas o brácteas punzantes, tienen algún sistema de defensa contra la herbivoría o el pastoreo, vemos que tampoco hay diferencias, no hay diferencias prácticamente. Y en algunos casos, algunas de las arbustivas sí presentaron mayor altura cerca del corral, pero eso no son diferencias significativas que nos pudieran decir que hay un efecto de pastoreo importante que produce disminución de un grupo, aumento de otro grupo, cambios en la cobertura, etcétera, etcétera. Bueno, acá vemos que se observaron en ambos lugares mayor cantidad de espinas cerca del corral que lejos del corral. Eso se explica porque justamente decimos que las espinas son métodos de defensa contra el pastoreo. Bueno, y estos son, no quiero, esto para ustedes puede ser un poco difícil de comprender cuando nosotros hacemos estas pruebas, pero nosotros lo que fuimos viendo es que había pocas diferencias en estos tipos funcionales de plantas con relación a la presión de pastoreo. Entonces fuimos haciendo chequeos cerca, lejos, con mayor presión de pastoreo, pastoreo solo con llama, pastoreo solo con ovejas, pastoreo con llamas y ovejas, pastoreo de verano y pastoreo de invierno, porque algunos puestos son usados solo en verano y otros son usados solo en invierno, y ver qué iba pasando con los distintos tipos funcionales de plantas, si tenían alguna reacción negativa, positiva, etc. Y en general las respuestas que hemos obtenido a todas estas pruebas es muy escasa la dificultad o la reacción que nosotros pudimos ver en las plantas frente a la presión de pastoreo. Por eso hacemos muestreos cerca y lejos del corral. Entonces, la hipótesis que nosotros teníamos inicial de que la presión de pastoreo estaba generando disturbios suficientes como para cambiar la funcionalidad de esas comunidades de plantas, aparentemente en este momento no es así. La única respuesta o explicación que nosotros podemos encontrar a esto es que cuando un sistema tiene una larga historia, miles de años de pastoreo, la comunidad de plantas se va como equilibrando con la planta con su herbívoro, con los herbívoros, o la comunidad de plantas con los herbívoros, y entonces ya no hay efecto de presión de pastoreo porque ya lo hubo años atrás y ya se configuró un sistema, un ecosistema resistente y resiliente o coestructurado entre esos herbívoros y esas plantas. Entonces hoy están como una especie de equilibrio, aunque nunca se puede hablar de equilibrio total, pero una suerte de equilibrio entre la comunidad de plantas y estos herbívoros domésticos. Bueno, ahí los dejo y les pregunto si quieren hacer alguna pregunta.